Bueno, buenas tardes. El CELICH y la Facultad de Letras tienen el agrado de darles la bienvenida a la visita que tenemos de Débora Castillo, que vino durante la semana, hizo un seminario sobre el tema de frontera tanto en Latinoamérica como en el sur de Asia, y hoy día nos va a hablar sobre la globalización, el discurso globalizado de las tratas blancas. Para darles un poquito de información para que conozcan a Débora, voy a contarles un poquito sobre ella. Yo la conozco ya hace 10 no años. digan cuántos. Varios años. Tomé clases con ella en Cornell. Tuve la suerte de que Débora participara en mi comité de tesis hace esos años atrás. Y bueno, Débora Castillo es la Stephen H. Weiss Presidential Fellow, profesora Emerson Hinchcliffe de Estudios Hispánicos y académica de literatura comparativa en la Universidad de Cornell, donde también se desempeña como la directora del programa de estudios latinoamericanos. Débora se especializa en narrativa contemporánea, estudios de género, estudios de frontera y teoría postcolonial. También dirige y coordina el programa de producción de teatro hispanoamericano Teatro Taller. Ha publicado los libros Cartographies of Affect Across Borders in South Asia and the Americas, Redreaming America Toward a Bilingual Understanding of American Literature, Border Women Writing from La Frontera, Easy Women, Sex and Gender in Modern Mexican Fiction, Talking Back toward a Latin American Feminist Literary Criticism, entre varios más, y ha publicado más de un centenar de artículos académicos. Débora es parte del comité editorial de varias revistas académicas, incluyendo Diacritics y Latin American Literary Review. Su enfoque de investigación más reciente es el concepto heterogéneo de frontera en el sur de Asia y Latinoamérica. Durante los últimos años ha viajado a Calcuta y Delhi para desarrollar un proyecto de investigación junto a la académica Kavita Panjabi de Calcuta y otros colegas de la región. Su libro más reciente, Cartografías del Afecto, que tengo una copia, no acá conmigo, pero si quieren verlo, tengo una copia, refleja el trabajo que Débora ha logrado articular sobre la región. Y nomás quiero volver a extenderte una bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Débora Castillo. Se ve que el tema de hoy es muy pertinente. Ustedes están enterados de la noticia de la redada que acaban de hacer y voy a tocar ese tema, aunque tangencialmente. Empecé esta meditación cuando Vicky Unruh me invitó a formar parte de un número especial de la revista de la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos, y me sugirió que reflexionara sobre un proyecto de investigación a largo plazo que he llevado a cabo en colaboración con la académica de salud pública María Gudelia Rangel Gómez y el demógrafo Armando Rosa Solís, los dos de Tijuana. Y es en torno a personas que trabajan en prostitución en la ciudad fronteriza de Tijuana. Y voy a pasar unas imágenes para que se den cuenta de cómo es ese lugar, ¿no? Este trabajo comenzó en la década de los 90 y continuó a lo largo de la mitad de la década pasada, produciendo 3 artículos sobre mujeres y 2 sobre trabajadores sexuales travesti. Al revisar el sondeo general y la transcripción de las entrevistas para preparar el artículo para ese número de revista, me impresionó una vez más hasta qué punto esas personas forman parte de lo que Saskia Sassen llama circuitos de sobrevivencia entre el sur global y las ciudades globales como Los Ángeles y Tijuana, algunas de estas ciudades localizadas en el sur y otras no. Esos trabajadores sexuales provienen de toda la República Mexicana y migran a Tijuana, ciudad que pertenece tanto al tercer mundo como a la esfera global, por razones de necesidad económica, y frecuentemente sus historias incluyen también trabajo con bajos salarios en Estados Unidos, así como su participación en varios sectores de la economía informal en el área de la frontera norte para suplementar o a veces para enmascarar su ingreso primario. Independientemente de otra serie de factores, esas personas que encuestamos y entrevistamos provienen de un entendimiento explícito de que vivir en estas circunstancias significa trabajar, y el trabajo es precisa y sencillamente trabajo, o sea que no es una trayectoria profesional, no son profesionistas.
Saben que sus cuerpos son marginados o invisibilizados y sus voces no se escuchan. Al mismo tiempo, mientras que sus vidas pueden parecer inimaginablemente duras para muchos de nosotros, en sus historias ellas se presentan a sí mismas generalmente como actores racionales, eligiendo la mejor opción posible para ellas y para sus familias de una serie de alternativas limitadas. El énfasis que se ha puesto recientemente en el tráfico o la trata de blancas, como hemos visto aquí en este artículo, dentro de los estudios académicos y populares, en especial el tráfico sexual a través de fronteras internacionales, pero también en otras formas de tráfico ilegal o bajo engaños trabajadores, añade otra dimensión a esta discusión. Bienvenidos. No han perdido absolutamente nada. Hemos estado hablando de fútbol hasta este momento. Entonces, este énfasis reciente en la trata de blancas añade otra dimensión a esta discusión, pues el tráfico es precisamente aquello que sustrae el elemento de posibilidad de elección, aunque sea limitada, de lo que es el trabajo. Como notas hacen en un artículo que algunos de ustedes que han leído, cito, la prostitución y el trabajo migrante son medios cada vez más populares de ganarse la vida. El tráfico ilegal de mujeres y niños en la industria sexual y de todo tipo de personas como trabajadores es un medio cada vez más popular para obtener ganancias. El excepcional libro reciente de Pareñas acerca de las mujeres filipinas que trabajan en Japón como animadoras, la exposición de Stillman sobre las prácticas engañosas de subcontratistas para proveer trabajadores de servicio africanos y de sur de Asia al ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, así como recientes reportes anuales al Congreso de Estados Unidos sobre el tráfico de personas, son buenos ejemplos de este énfasis. Estas también son historias acerca del funcionamiento de capital global y actúan como recordatorio que nos obliga a pensar acerca de lo que significa ser trabajador de bajo ingreso en una economía global. Estas historias comentan y provocan juicios acerca de los consumidores, que en su gran mayoría son hombres heterosexuales, así como sobre los derechos humanos y la explotación. La concisa afirmación de Sassen, además, destaca la diferencia entre la gente que tiene agencia o son agentes o que se ganan la vida y la gente que se considera como objetos de consumo, mediante los cuales otros obtienen ganancias. Y al mismo tiempo nos explicita la vinculación, la relación íntima entre estas dos personas. En el mismo artículo, Sassen también reflexiona acerca de las macro y microgeografías de globalización, así como sobre los circuitos migratorios de trabajadores de bajo ingreso y sujetos explotados, recordándonos, por ejemplo, que la vida doméstica de un empleado legal de alto ingreso transnacional es mucho más cómoda precisamente gracias a la empleada doméstica indocumentada, en ocasiones incluso una empleada doméstica de la misma cultura de origen, y muchas veces más práctico. En estos espacios sociales de empleo que se intersectan, nos ayudan a pensar la permeabilidad de las fronteras y la rigidez de divisiones de clase. Este circuito, por supuesto, no se limita a los banqueros ejecutivos inversionistas de Silicon Valley, que está muy cerca de Tijuana. Muchos académicos también sienten que la única manera de forjar un espacio para nuestro trabajo académico es encontrar niñeras, trabajadoras domésticas y jardineros para satisfacer nuestras necesidades como académicos, que requerimos espacio para pensar. En el análisis de Sassen, en ese sentido, este análisis complementa el que Judith Butler plantea en su libro sobre la vida precaria, en el cual nos exige explicitar nuestros sistemas de valores precisamente cuando se confrontan abusos en materia de derechos humanos
y pérdidas trágicas. Y cito de Butler: la cuestión que me preocupa a la luz de los recientes acontecimientos es lo que cuenta como humano, las vidas que cuentan como vidas, y finalmente lo que hace que una vida valga la pena. En esta supuesta jerarquía, la vida y muerte de una mujer que es en ocasiones trabajadora doméstica y a veces prostituta, su falta de capital social, su vulnerabilidad física, aparecen como una última prioridad en la escala. Ella pertenece a una clase que se piensa en términos de ser parte de una humanidad en exceso y por lo tanto prescindible en ambos lados de las fronteras internacionales. Agregaría a este análisis que la frontera entre México y Estados Unidos, que ha sido terreno de prueba por excelencia entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, también funciona como sitio de combate por los intereses específicos que nos son familiares en las prácticas discursivas de cada nación sobre asuntos laborales, derechos, ética y leyes. Las fronteras friccionan estos discursos, pues destacan sutiles, o a veces no tan sutiles, diferencias entre estos conceptos en distintos entornos nacionales. En cuanto a las preocupaciones particulares en torno al trabajo sexual y el tráfico sexual, al ponderar seriamente estos marcos, es importante mantenerse en alerta conceptual para evitar caer en los comunes escollos del trabajo de abogacía que en las humanidades, es decir, lo que un grupo organizado de trabajadores sexuales llama la pornografía trágica, de una cierta intoxicación con la misma precariedad y marginalidad que condenamos. Doy un ejemplo que a lo mejor les es familiar. Un ejemplo que lidia con la frontera entre México y Estados Unidos es la película de Michael Kruzpainter de 2007, Trade, que no sé cómo le llaman aquí en México, le pusieron Crimen sin perdón, y en España El precio de la inocencia, o sea que tiene diferentes nombres internacionales, pero en Estados Unidos se llama Trade, que es acerca del circuito de tráfico sexuales que atrae a mujeres del extranjero y a la vez secuestra a chicas menores de edad mexicanas. La película está basada en un artículo muy elogiado de Peter Landsman, publicado en el New York Times, o sea que de una presencia muy importante, que se intitula The Girl Next Door. Entonces esa película les propongo, y no voy a entrar en análisis, pero les propongo esa película, es exactamente esa intoxicación con la pornografía de la prostitución, la pornografía trágica. Especialmente porque la ética se ha vuelto área de estudio tan popular recientemente, es necesario recordar continuamente nuestros prejuicios sociales y disciplinarios cuando el trabajo académico se intersecta con estos temas tan tradicionalmente estigmatizados. Entonces, y aquí unas muchachas trabajando en la calle en México, el uniforme de escolares está notable. ¿Cómo se intersectan con una presunta ley universal, natural, por ejemplo, como la Declaración de Derechos Humanos Universales, las diferencias entre códigos legales, diferencia de códigos legales entre México y Estados Unidos, por ejemplo? ¿O cuál es la relación entre lo humano y los derechos? No es completamente evidente, claro. ¿Qué es la diferencia entre un trabajo y una profesión? ¿Qué significa esa diferencia? ¿Cómo mediamos los discursos de rescate y de libre elección? ¿Cuáles son los efectos de género en los circuitos de sobrevivencia y de migración? Y quizás más banalmente, ¿qué hago yo, una humanista, en estos bordes disciplinares y nacionales? ¿Y cuál es mi responsabilidad como académica con estas personas que han compartido con nosotros sus vidas y sus historias y sus inquietudes? Continuemos con el ejemplo del discurso de trata de blancas. Gretchen Sunderland establece un argumento sólido al decir que la denominada guerra global contra el tráfico, sobre el tráfico sexual, ha sido en gran medida definida y dirigida
por y desde los Estados Unidos, y que se le ha dado mayor atención tras el discurso que Bush pronunció en 2003 en las Naciones Unidas. Sunderland percibe este discurso como una familiar táctica de dar gato por liebre y desviar la atención mundial de la guerra de Estados Unidos en Irak, en la que Bush, en una conveniente, bien ensayada variación de la melodramática narrativa familiar de esta pornografía trágica, dedica la tercera parte de su discurso a un llamamiento a acción en la que evoca los males de esclavitud sexual, habla de los sucios burdeles, que son casi prisiones, las víctimas menores de edad aterrorizadas, las virtuosas operaciones de rescate. Ahora, quiero aclarar y que nadie duda que el tráfico sexual existe. O sea y es un crimen terrible, y estamos viendo aquí en Chile las redadas, y es un crimen muy importante. Pero el tema que quiero enfatizar no es eso, no es el aspecto del crimen, sino lo que está funcionando en ese discurso de rescate. Sunderland nos pide pensar un poco más cuidadosamente sobre esa prestidigitación política que representa el discurso de Bush, así como el cargado lenguaje de rescate empleado por muchos grupos de abogacía, que en general provienen de presupuestos sin explorar acerca de un desorden, sobre todo cuando es de Estados Unidos hacia México, por ejemplo, hacia otros países, desde un presupuesto de desorden del tercer mundo, virtud del primer mundo, y divide implícitamente a los trabajadores o a las trabajadoras sexuales en grupos mutuamente excluyentes de pecadoras malignas por un lado y víctimas inocentes por otra. A través de su historia en la periferia de dos naciones, la ciudad fronteriza de Tijuana ha sufrido un estigma generalizado de ser el espacio desordenado de tercer mundo, una ciudad de pecado, en tanto para los estadounidenses como para los mexicanos. Por consiguiente, Tijuana ha sido relegada a la periferia del cuerpo político mexicano y rechazada por la mayoría en los Estados Unidos como una ciudad abyecta, contaminada y peligrosa, con todas las desventajas que esto implica para sus habitantes y todo el potencial que estimula en los visitantes nacionales e internacionales. Esta reputación de anarquía e ilegalidad se reproduce en la imaginación de los turistas sexuales de los Estados Unidos, en donde Tijuana figura frecuentemente como una suerte de puesto fronterizo, cinematográfico o cinemático del lejano oeste, repleto de sexo ilícito y drogas ilegales. Así, un investigador, y se autodenominan investigadores, un investigador del mundo del sexo renumerado en la ciudad, en un foro de internet, le llama a la ciudad de Tijuana pure south of the border, puro sur de la frontera. Este bar en particular, el establecimiento Adelita, en la zona roja. Mientras que otro cliente lo describe este establecimiento como, cito, entrar en un bordel de una película del lejano oeste. Entrar en un bordel de una película del lejano oeste. En ambos casos, el atractivo para el turista estadounidense es la recuperación de una cierta cualidad viril asociada con la versión hollywoodense del pasado que presumiblemente se habrá perdido en los Estados Unidos de hoy en día. O sea, ir a un pasado imaginario. Desde el centro de México, por otra parte, el problema con la frontera puede adscribirse a un tipo diferente de americanización. No a un pasado hollywoodense, sino a uno que se arrastra desde un futuro proyectado, posapocalíptico. Carlos Monsiváis, por ejemplo, subraya los costos políticos, sociales y culturales de la tradicional división entre la Ciudad de México y el resto del país, y cito,
Desde principios del siglo XX, cunde una idea. La provincia es irredimible. Quedarse es condenarse. Fin de cita. Contaminados por un contacto demasiado frecuente con los Estados Unidos, los habitantes han supuestamente perdido la moral que los rige en el resto del país y que aún guía el resto del país, y han caído en lo fatídico de consumerismo, del cual el comercio sexual es un ejemplo cliché. Tijuana es, por supuesto, una ciudad global. El boom industrial de los años 90 la convirtió en un imán para trabajadores migrantes del resto del país con la industria maquilera, de maquiladoras. Si bien desde Estados Unidos puede parecer un puesto fronterizo del tercer mundo, es, aún en la segunda década del siglo XXI, una de las ciudades más prósperas de México. Tomando en cuenta esta calidad de globalización, el sociólogo argentino Néstor García Canclini argumenta provocativamente que Tijuana, junto con Nueva York, representa lo que él llama uno de los mayores laboratorios de posmodernidad en el mundo. Es una comparación que nosotros de Nueva York a lo mejor no encontramos extraña, ¿no? En estos no intercambios, desde el lado de Estados Unidos, el otro es el encuentro con el pasado. El encuentro con el otro es el encuentro con el pasado. Mientras que del lado mexicano es un futuro americanizado. Cito de un mexicano-americano. El administrador de una planta de montaje o una maquiladora cerca del aeropuerto predice que pronto todo México se verá como Tijuana. Tijuana es un parque industrial en las afueras de Minneapolis. Fin de cita. Nueva York, Minneapolis o un burdel del lejano oeste. Lo que tienen en común es una demanda de atención que se basa en la comprensión compartida de un sistema económico que viene del norte y que implícitamente conlleva a una escala de derechos a través de la cual ciertas vidas del denominado tercer mundo se califican como población prescindible. O sea, exceso neoliberal por un lado y la pérdida por otro. Algo que Anne McClintock considera parte integral de procesos coloniales y del poder colonial. Al mismo tiempo, o asimismo, como notas hacen, describe la localización y condición de sobrevivencia de esos cuerpos migrantes. Para las personas trabajando en los numerosos establecimientos y en las calles de la zona roja, vivir en Tijuana implica elecciones éticas vinculadas con su necesidad de comida, maquiladora o prostitución, son dos opciones, ¿no? Con sus necesidades de comida, vivienda y de manera más amorfa también tiene que ver con la necesidad de conexión con sus prójimos y con un sentido de comunidad. La frontera solo vuelve estos asuntos más visibles porque es precisamente su naturaleza crear oportunidades. Entre los diversos reportes que el gobierno federal de Estados Unidos ha llevado a cabo en torno al tráfico sexual, el estudio de Sheldon Zhang sobre Tijuana resulta ser una lectura fascinante. Sucede que, contra las expectativas originales del investigador, el tráfico sexual no parece ser un gran problema en Tijuana, resultado que él adscribe a una faceta diferente de la globalización a la que en general alumbran los reportes de Estados Unidos sobre el tema con relación al tercer mundo. Escribe: los hallazgos en este estudio claramente señalan un complejo problema social y legal que surge debido al mundo cada vez más globalizado y comercializado. La actividad sexual comercial es mucho más compleja de lo que generalmente se retrata en los medios noticiosos o en los grupos de apoyo y abogacía, o que los grupos de apoyo y abogacía muestran. En fin de cita. Al tiempo que comprende el intenso compromiso de los individuos que trabajan en los grupos de abogacía que entrevistó, encuentra poca evidencia de coerción en Tijuana o en San Diego,
y se preocupa de que se aliente con becas los estudiosos y la gente de los ONGs para producir reportes distorsionados que describen el tráfico sexual como una práctica extendida con necesidad de servicio que superan por mucho sus recursos, de manera que ellos pueden mantener sus niveles de financiamiento. Muy problemático. Ahora bien, la abogacía en general se define por una meta a largo plazo para trabajar hacia su propia obsolescencia. O sea, estamos luchando para el día que ya no hay necesidad de esos servicios. Pero el conflicto es que a corto plazo, irónicamente, el trabajo de abogacía está basado en la suposición de que hay una robusta población trabajadora y que trabajan en sitios múltiples y complejos y que necesitan nuestra ayuda. Shane tiene razón a preocuparse sobre los grupos que están cayendo en comportamientos irresponsables, así como sobre la presión del gobierno de Estados Unidos que trae a primer plano el tráfico, que funciona como ilustración clave de la invasión de la moral y de los espacios geográficos del país del norte a manos del tercer mundo. Los reportajes en los medios de comunicación populares refuerzan este miedo, junto a la convicción vinculada que presupone la virtud de Estados Unidos al enfatizar rescate de las mujeres y niñas victimizadas, y el problema es que lo hacen sin proyectos reales para crear opciones viables para esta clase trabajadora, que al fin y al cabo es una clase trabajadora. En relación a este tema, Elena Reinaga, que es presidenta de Retrasex, es una organización internacional en América Latina con base en Argentina, reprende a los periodistas por perpetuar lo que su grupo llama, cito, el mito del rescate, y argumenta que, dice Reinaga, elegimos el trabajo sexual de la amplia gama de trabajos que una mujer de clase trabajadora puede realizar. Debe haber programas para mujeres que deciden abandonar el trabajo sexual, pero deben ser alternativas más serias y viables y no limosnas. Fin de cita. Reinaga señala con razón el estado problemático de esta idea de rescate con caridad, en vez de un entrenamiento laboral como un modelo no sustentable y que no provee soporte verdadero para los trabajadores reales. El rescate implica una alternativa sencilla para evocar simpatías liberales y nuestra preocupación con la justicia social. Las alternativas laborales reales requieren repensar los estándares de trabajo. Por su parte, Zheng nota la insuficiencia de investigaciones empíricas estándar en este campo, donde frecuentemente los trabajos parecen tener un motivo político y fracasan al no reconocer sus propios prejuicios raciales y de género y al mismo tiempo sacan conclusiones basadas en escasas evidencias. También hay un elemento afectivo que forma parte de muchas investigaciones académicas, como analiza, entre otros, el grupo de trabajadores sexuales de Australia, Scarlet Alliance, y cito de Scarlet Alliance. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la baja prevalencia de incidentes de tráfico, de trata de blancas en la industria sexual, nos acusan de estar en negación acerca de la vida que las trabajadoras sexuales migrantes. Fin de cita. A pesar de que Zheng no explicita esta conexión, la conclusión o la acusación resuena aún también en el análisis de Sassen, así como la perceptiva vinculación que analiza Chantal Mouffe de los discursos sobre la ética y la globalización. Dice Mouffe, la ética y la moralidad están hoy en día de moda. La moralización de la sociedad es una consecuencia de la falta de cualquier tipo de credibilidad política alternativa al actual dominio del neoliberalismo. En México, el trabajo sexual es legal, a diferencia de la mayor parte de Estados Unidos, en donde la criminalización define
los parámetros y moldea el discurso en todos los niveles. Así, los estudios de los Estados Unidos, en general, parten de una premisa de ilegalidad que respalda un cierto entendimiento del espacio de trabajo sexual como uno de explotación, engaño y tráfico. Mientras que en México, la estructura discursiva y social es muy diferente. Les doy un pequeño ejemplo. Un reportaje desde Estados Unidos comienza de esta forma. Tijuana está tomando duras medidas, it's cracking down, contra las prostitutas al requerir que pasen exámenes mensuales para detectar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, así es como empieza esa información. Y luego sigue, en las clínicas que administra el gobierno esta semana, las prostitutas no parecen estar preocupadas por el cambio. Ellos dijeron que de cualquier manera se realizan exámenes médicos para asegurar que están sanas. O sea, una no noticia. O sea, están cracking down, pero al mismo tiempo es lo que siempre han hecho. No hay cambio. Esto no niega el hecho de que hay explotación en México, y sí hay, obviamente, sino que solo señala que las estructuras discursivas, disciplinarias que provienen del norte pueden representar erróneamente a la información derivada del sur. Por ejemplo, Cheng entrevista al administrador de un establecimiento de alto nivel que dice: siempre tenemos mujeres en lista de espera. Siempre tenemos mujeres en lista de espera, incluyendo mujeres de grandes ciudades de todo México y de Estados Unidos, de San Diego, por ejemplo, que envían fotografías, envían videos como adelantados como una entrevista de trabajo. Es una solicitud formal. El establecimiento examina esta solicitud y cuando escoge a la empleada, arregla su viaje. Es una distorsión que nosotros podríamos imaginar que en Estados Unidos se califica como tráfico, porque están traficando mujeres, están mandando su pasaje. Pero incluye migración de Estados Unidos, migración voluntaria de Estados Unidos hacia México en busca de mejores oportunidades de trabajo. Interesante. En ocasiones es un desafío juzgar en contextos como estos lo que es lo que las trabajadoras ven como el balance de pérdidas y ganancias. No me estoy vendiendo barato, y van a ver unas imágenes de mujeres, de trabajadoras de la calle o de establecimiento, y voy a aclarar que estas imágenes no concuerdan con las citas, porque habíamos garantizado anonimidad a las mujeres que entrevistamos y son imágenes de otras, ¿okay? Pero es unida. No me estoy vendiendo barato, dice una mujer al entrevistador de Cheng, insistiendo en su profesionalismo. Tomo mi trabajo en serio. Cheng cita los resultados de nuestro trabajo anterior y también su estudio de 2010. En ese estudio encontró que la gran mayoría de estas mujeres toman libremente la decisión de entrar en la industria sexual, pues es la mejor posibilidad dentro de sus limitadas opciones. Y Cheng añade posteriormente, como conclusión, estas mujeres irradian agencia y resistencia en oposición a la lástima o culpabilidad. Inclusive después de repetidos sondeos de los entrevistadores, la mayoría de las mujeres no se perciben a sí mismas como víctimas indefensas ante cualquier abuso. Estaban lúcidas y enfocadas. Fin de cita. Nuestras entrevistas a fondo con trabajadoras sexuales rastrean agotamiento o indignación, pero no miedo, acerca de sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, las narrativas indican una mezcla de afectos cuando piensan acerca de sus circunstancias y las necesidades de su familia. Una primera lección que la frontera nos enseña, entonces, es evitar declaraciones categóricas y analizar las opuestas confrontaciones entre el discurso de derechos universales y las de la facultad de agencia. Desde una perspectiva, estas mujeres son sujetos abyectos
cuya interpolación en las economías neoliberales las prive de capacidad de elección. Aún así, ellas no parecen verlo de tal modo, a pesar de que están conscientes de que sus opciones son limitadas, o incluso cuando la elección per se siempre es un arriesgado prospecto para mujeres de clase baja. En las entrevistas con ellas, una de las preguntas que formula mi colega Gudeder Rangel es: ¿por qué comenzaste a trabajar en este ambiente? Ellos dicen ambiente de noche, el ambiente de noche. Sus respuestas son sugerentes. Varias mujeres describen decisiones basadas en economías transfronterizas, incluyendo el abandono de padres que cruzaron hacia Estados Unidos y ya no las mantienen, o una decisión de que la prostitución en Tijuana es preferible al trabajo doméstico en San Diego. Una mujer comenta: porque nos separamos mi esposo y yo me quedé con 4 hijas, y él se fue para el otro lado, a Estados Unidos. Y pues mi mamá quedó viuda, y yo no quería sentirme dependiente de alguien. Yo me quise independizar, que nadie me estuviera diciendo nada, yo sacar adelante mis hijas. Pero como no tenía estudios ni nada, porque me casé bien chica, y así anduve trabajando aquí y allá hasta que vine y caí ahí. Otra dice: a veces que me voy a San Diego, a Los Ángeles, a limpiar casas. O sea, rara es la vez que, como ahorita yo creo que tengo como 2 años, que bajo 1, 2 veces al mes, o cada vez 1, 2 cada 2 meses. Muy periódicamente. Pero como a mí no me gusta tener problemas, yo casi vengo a sacar esto. Pero casi no lo necesito yo. Puede parecer sorpresivo que para muchos de nosotros que pensamos ser empleadores, progresivos, benevolentes, puede parecer sorpresivo, saber que hay mujeres que han limpiado nuestras casas o que han trabajado como niñeras para nuestros hijos, que pero cuando se dan otra alternativa, eligen y prefieren por razones financieras el trabajo sexual remunerado, acostándose con nuestros hombres. Así como prefieren mantenerse dentro de comunidades locales en donde se sienten cómodas con su cultura, donde pueden hablar su propio idioma y también tienen la oportunidad de criar a sus propios hijos localmente en vez de confiárselos a una cuidadora que está geográficamente distante. Muchas mujeres se centran en el trabajo sexual como alternativa viable que les provee un mejor ingreso, una manera eficiente de pagar sus deudas o para obtener ahorros. Como dice una de ellas: siempre vengo y paro por aquello de una necesidad, porque trabajo y ayudo a mi gente, porque no me gusta que me presten nada. Muchas mujeres señalan que hay un prejuicio de género en los trabajos de bajos salarios, contratación a precios injustos, discriminación y falta de protección ante el acoso sexual para mujeres de clase social baja en otro tipo de empleos. Y cito: mayormente lo que me impulsa es el poco ingreso y las pocas oportunidades. Cuando una mujer está arriba de 33, 34 años, es muy difícil emplearse, muy difícil. Solamente que echar mentiras y actas falsas, y todo esto no, pues aunque tengas capacidad, todavía te limitan mucho profesionalmente por tener más de 30 años. Y un comentario final revelador: pues precisamente lo mismo de toda la vida, o sea que la respuesta a la pregunta, ¿por qué trabajan en el ambiente de noche? Pues precisamente lo mismo de toda la vida, la situación económica más que nada, porque no es por nada, pero muchas veces influye el que los hombres no lo respetan a uno en su trabajo. Cuando uno está tratando de llevar una vida tranquila, tienes que estar cambiando de trabajo cada rato, porque o te metes con tu patrón o te sacan, ¿no? Aparte de que ni les pagan nada más que el sueldo que le están dando a cualquier cosa. Y te conviertes en su amante y su prostituta particular. Es que yo siempre analizaba esto de que cómo era posible que yo le batallara tanto.
A fin de cuentas, me ofendía. Pero en ese tiempo, cuando uno está sola, con un niño chiquito, estás viuda y los tipos te están abordando sexualmente, y tú te dices, pues ¿cómo? Me estás ofendiendo. Y resulta que al final de cuentas tienes que hacerlo, porque aparte de lo que necesitas dinero, de todas formas, lo estás haciendo, al final de cuentas. Y ya no tienes hasta dónde libertad de hacerlo. La perceptiva valoración de esta mujer señala una continuidad de trabajo con el trabajo con baja remuneración en México, en particular con los tipos de presión que experimentó en el sector de las industrias de servicio. Ella describe haber trabajado en restaurantes, en una zapatería y hacer trabajo de limpieza, y en todos le han acosado el dueño o el patrón. Al trasladarse de un tipo de industria de servicios a otra, incluyendo el servicio, el trabajo sexual se llama servicio, es un servicio que hacen, que es lo que provee la trabajadora para el cliente, ella se dedica a hacer una atenta valoración de la imposibilidad de elegir en ciertas condiciones de trabajo, así como la paradójica mayor capacidad de elección que experimenta en la industria que convencionalmente es moralmente irreprochable. Además, si pensamos a través de las ciudades globalizadas, desde Tijuana hacia Nueva York, y analizamos la cuestión de servicio de una manera aislada, separamos la idea de servicio, eliminando el estigma de criminalización y el frecuente tono moralizador, podemos observar un sorprendente paralelo con las prácticas del sector de industria de los servicios también en Estados Unidos, que es el primer mundo. De este modo, por ejemplo, un reporte de activistas laborales de la industria restaurantera en Nueva York, y entre paréntesis, la industria de restaurantes es uno de las pocas industrias con crecimiento en Estados Unidos ahora, y es sector servicio, ¿no? Ese sector servicio, la industria restaurantera, depende de un cuerpo nutrido de trabajadores nacionales y locales, además de indocumentados. Y en ese reporte, el reporte describe la extensa violación de leyes federales de salarios, el robo de salarios, la abierta discriminación sexual y racial, así como abuso verbal y ocasiones físico como prácticas generalizadas en el negocio. O sea, es un factor de industria de servicio en todas partes. Otro signo de nuestros tiempos transnacionales y neoliberales. Se puede concluir que las condiciones de explotación en el trabajo son endémicas a la industria de servicio en general y no a los machistas mexicanos en particular, ni a los clientes de trabajadores sexuales o al trabajo sexual. Sí, el contexto de la industria de servicios en Estados Unidos nos ayuda a pensar cómo volver a articular un discurso de derechos en la organización de género en el trabajo transnacional. Entonces también el énfasis en el tráfico y rescate descubre prejuicios en torno al trabajo sexual en particular. En general, nuestro proyecto de Gudelia y Armando y mío, descubre prejuicios en torno a nuestro proyecto se ha preocupado por descubrir la manera en que los prejuicios implícitos dan forma o deforman las supuestas hipótesis objetivas que afianzan el trabajo académico en las ciencias sociales, biológicas, epidemiología, por ejemplo, así como en el análisis matemático, en los análisis matemáticos estadísticos. Esto no es solamente un problema teórico. En tanto, estos estudios científicos tienen un rol importante en la definición de políticas públicas. Estamos particularmente preocupados que reflejen adecuadamente la materia que analizan, o en peores casos, reconozcan al menos los efectos potenciales de sus propios prejuicios. En análisis del proceso de tráfico, generalmente se enfoca en rescate de la mujer, que es un bien normal, al tiempo que presta mucha atención o presta mucho menos atención al rol censurable que representan los clientes o los consumidores de primer mundo que adquieren estos servicios. Hombres que solo ligeramente
que son solo ligeramente menos demonizados que los traficantes mismos. Cuando volteamos a ver a los clientes en el contexto de análisis de sus elecciones, descubrimos un ámbito diferente a la de la sencilla relación entre proveedor-consumidor. El objetivo de la trabajadora sexual es proveer una experiencia de consumo satisfactoria. En parte, para tornar el servicio menos oneroso para ella misma, y en parte, para asegurarse que el cliente repetirá. No. En este punto, el reciente trabajo de Yasmina Katsules en Tijuana confirma nuestras conclusiones anteriores. Como Katsules argumenta, el cliente emplea un lenguaje de consumerismo, eligiendo el sexo remunerado como una forma de ostentación, un despliegue de bienes de lujo frente a una comunidad, su comunidad de hombres heterosexuales que lo acompañan a la zona rosa. Al mismo tiempo, más allá de esta gestión de un comportamiento estigmatizado como libre elección de su parte, por ejemplo, su entusiasmo en encontrar el lejano oeste de Hollywood al cruzar la frontera, etc. Más allá de esta gestión, corresponde otras conjeturas y suposiciones acerca del rol de las mujeres, en los que los clientes imaginan una forma más tradicional y anacrónica de una sociedad que no ha sido tocada todavía por las políticas de igualdad de género de los Estados Unidos, por ejemplo. Los clientes, como dice Katsules, asumen una política de diferencia basada incorrectamente en prácticas y valores culturales, que las mujeres mexicanas son más tradicionales y todavía no han llegado a esta libertad de género o igualdad de género que les preocupa tanto a cierto grupo de hombres heterosexuales de Estados Unidos. En un fascinante y sugerente estudio, O'Connell-Davidson amplía esta observación analizando el entendimiento de parte de los clientes de que sus acciones, el entendimiento de los clientes de sus acciones en relación a lo que ellos consideran la ley natural. Como advierte O'Connell-Davidson, esto no es una nostalgia generalizada de pasado mítico, sino un deseo de parte de ellos de reivindicar poderes muy específicos. Para los clientes, la ley natural define otra forma natural de derechos de género, mismos que tienen que negociar junto con las reivindicaciones acerca del consumo. La elección del cliente en este sentido significa invertir en la fantasía de un paraíso perdido en el cual los hombres heterosexuales controlan justamente las vías de poder. Por supuesto, esta tensión entre el pasado y el presente, representada en estas supuestas sociedades tradicionales versus las sociedades modernas, no es única de un cliente sexual, absolutamente no. O'Connell se apresura a clarificar, y cito, la tensión entre la retórica de los derechos universales y los prejuicios del liberalismo en un contrato social que tiene género, clase y raza, significa para muchos hombres heterosexuales anglo-europeos que la extensión de los derechos universales a personas de color y mujeres se experimenta como una pérdida de soberanía e individualidad. Los turistas sexuales no son un caso aislado en su desasosiego, pero se distinguen por el hecho de que adscriben un significado inmediatamente erótico a ese sentido de pérdida. El sentido de pérdida es común, pero el cliente sexual le ascribe un significado erótico. De este modo, en México, el cliente blanco, heterosexual, estadounidense prototípico, por la duración del servicio, momentáneamente recobra una superioridad fantaseada que supone que es suya en virtud de su sexo, nacionalidad y raza, pero que experimenta a través del conocimiento de su continua pérdida en el norte global. Pues las mujeres de su propio país
no reconocen o aceptan este derecho natural de dominio masculino. Esta interacción entre elección y pérdida no es particular del mundo de sexo renumerado, por supuesto. El estudio clásico de McClintock del individuo colonial nos recuerda que bajo el colonialismo particularmente hay, y cito, pavor de una catastrófica pérdida de límites o implosión acompañada por un exceso del orden limítrofe y de fantasías de poder limitado. Voy a repetir eso porque está medio complicado. Hay pavor de una catastrófica pérdida de límites acompañada por un exceso de orden limítrofe y fantasías de poder ilimitado. Sin embargo, aún hay un cambio de perspectiva más significativo. La segunda lección que la frontera nos enseña es que cambiar nuestro núcleo de análisis cambiarlo del norte hacia el sur, para poder pensar la modernidad globalizada desde otra perspectiva e indagar en la periferia tanto de países como de costumbres. Finalmente, aquí estoy llegando a mis conclusiones. La naturaleza de la investigación interdisciplinaria también plantea otra serie de preguntas relevantes. En el reconocimiento de diferentes formas de acción libre, hay implicaciones para nuestro trabajo como investigadores y pedagogos. ¿Cuál es la misión de nuestro trabajo académico? Esta conversación depende de nuestra voluntad y habilidad de hablar y escuchar a través de muchas fronteras del trabajo intelectual que damos por sentado. Hay que respetar que el trabajo no responde sencillamente o simplemente a nuestra teoría y a nuestros deseos. Carey Nelson agregaría que el objetivo de las humanidades hoy en día debería de ser, y cito, inquietar el conocimiento y las suposiciones de manera más fundamental de lo que cualquier examen puede o debe calificar. Fin de cita. Tomamos en serio el reto de pensar con respeto la etnografía y la epidemiología e inquietar sus afirmaciones, al tiempo que trazamos nuestro camino a través de fronteras políticas y de clase, a través de trabajo académico y trabajo de servicio. En este sentido, este proyecto colaborativo involucra trabajo de campo, investigación activa y activista, en vez de una forma más especulativa de análisis. En lo personal, me ha dado oportunidad de volver a comprometerme con lo que me hizo llegar a la academia en un principio. Ha sido un reto aprender las diferentes maneras en las que el conocimiento está estructurado en otras disciplinas y cómo esas estructuras abren posibilidades para pensamiento, precisamente porque nos cegamos en los límites disciplinarios. La rendición de cuentas está de moda hoy en día, pero también es un compromiso y también hay un contrato implícito, sobre todo un contrato implícito con estas mujeres y gente trans. En general, los investigadores que llegamos al mundo del trabajo sexual desde fuera tendemos a reducir sus complejidades a una visión única y llana. Una de las mujeres nos interrumpió repentinamente con el siguiente comentario, cuando le estabas haciendo un montón de preguntas. Y dijo: mi vida es mía. Yo vivo una vida normal, como usted, como cualquier otro ser humano. Como usted, como cualquier otro ser humano. Le debemos a ella no ser condescendientes con sus elecciones. Muchas gracias. En ocasiones incluso una empleada doméstica de la misma cultura de origen, y muchas veces más práctico. En estos espacios sociales de empleo que se intersectan, nos ayudan a pensar la permeabilidad de las fronteras y la rigidez de divisiones de clase. Este circuito, por supuesto, no se limita a los banqueros ejecutivos inversionistas de Silicon Valley, que está muy cerca de Tijuana.
Muchos académicos también sienten que la única manera de forjar un espacio para nuestro trabajo académico es encontrar niñeras, trabajadoras domésticas y jardineros para satisfacer nuestras necesidades como académicos, que requerimos espacio para pensar. En el análisis de Sassen, en ese sentido, este análisis complementa el que Judith Butler plantea en su libro sobre la vida precaria, en el cual nos exige explicitar nuestros sistemas de valores precisamente cuando se confrontan abusos en materia de derechos humanos y pérdidas trágicas. Y cito de Butler: la cuestión que me preocupa a la luz de los recientes acontecimientos es lo que cuenta como humano, las vidas que cuentan como vidas, y finalmente lo que hace que una vida valga la pena. En esta supuesta jerarquía, la vida y muerte de una mujer que es en ocasiones trabajadora doméstica y a veces prostituta, su falta de capital social, su vulnerabilidad física, aparecen como una última prioridad en la escala. Ella pertenece a una clase que se piensa en términos de ser parte de una humanidad en exceso y por lo tanto prescindible en ambos lados de las fronteras internacionales. Agregaría a este análisis que la frontera entre México y Estados Unidos de mujeres y niños en la industria sexual y de todo tipo de personas como trabajadores es un medio cada vez más popular para obtener ganancias. El excepcional libro reciente de Pareñas acerca de las mujeres filipinas que trabajan en Japón como animadoras, la exposición de Stillman sobre las prácticas engañosas de subcontratistas para proveer trabajadores de servicio africanos y del sur de Asia al ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, así como recientes reportes anuales al Congreso de Estados Unidos sobre el tráfico de personas, son buenos ejemplos de este énfasis. Estas también son historias acerca del funcionamiento de capital global y actúan como recordatorio que nos obliga a pensar acerca de lo que significa ser trabajador de bajo ingreso en una economía global. Estas historias comentan y provocan juicios acerca de los consumidores, que en su gran mayoría son hombres heterosexuales, así como sobre los derechos humanos y la explotación. La concisa afirmación de Sassen, además, destaca la diferencia entre la gente que tiene agencia o son agentes o que se ganan la vida y la gente que se considera como objetos de consumo, mediante los cuales otros obtienen ganancias. Y al mismo tiempo nos explicita la vinculación, la relación íntima entre estas dos personas. En el mismo artículo, Sassen también reflexiona acerca de las macro y microgeografías de globalización, así como sobre los circuitos migratorios de trabajadores de bajo ingreso y sujetos explotados, recordándonos, por ejemplo, que la vida doméstica de un empleado legal de alto ingreso transnacional es mucho más cómoda precisamente gracias a la empleada doméstica indocumentada. Bueno, buenas tardes. El CELICH y la Facultad de Letras tienen el agrado de darles la bienvenida a la visita que tenemos de Débora Castillo, que vino durante la semana, hizo un seminario sobre el tema de frontera tanto en Latinoamérica como en el sur de Asia, y hoy día nos va a hablar sobre la globalización, el discurso globalizado de las trata de blancas. Para darles un poquito de información para que conozcan a Débora, voy a contarles un poquito sobre ella. Yo la conozco ya hace... No digan cuántos. Varios años. Tomé clases con ella en Cornell. Tuve la suerte de que Débora participara en mi comité de tesis hace esos años atrás. Y bueno, Débora Castillo es la Stephen H. Weiss Presidential Fellow, profesora Emerson Hinchcliffe de Estudios Hispánicos y académica de literatura comparativa en la Universidad de Cornell, donde también se desempeña como la directora del programa de estudios latinoamericanos. Débora se especializa en narrativa contemporánea,
estudios de género, estudios de frontera y teoría postcolonial. También dirige y coordina el programa de producción de teatro hispanoamericano Teatro Taller. Ha publicado los libros Cartographies of Affect Across Borders in South Asia and the Americas, Redreaming America Toward a Bilingual Understanding of American Literature, Border Women Writing from La Frontera, Easy Women, Sex and Gender in Modern Mexican Fiction, Talking Back toward a Latin American Feminist Literary Criticism, entre varios más, y ha publicado más de un centenar de artículos académicos. Debra es parte del comité editorial de varias revistas académicas, incluyendo Diacritics y Latin American Literary Review. Su enfoque de investigación más reciente es el concepto heterogéneo de frontera en el sur de Asia y Latinoamérica. Durante los últimos años ha viajado a Calcuta y Delhi para desarrollar un proyecto de investigación junto a la académica Kavita Panjabi de Calcuta y otros colegas de la región. Su libro más reciente, Cartografías del Afecto, que tengo una copia, no acá conmigo, pero si quieren verlo, tengo una copia, refleja el trabajo que Debra ha logrado articular sobre la región. Y nomás quiero volver a extenderte una bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Debra Castillo. Se ve que el tema de hoy es muy pertinente. Ustedes están enterados de la noticia de la redada que acaban de hacer y voy a tocar ese tema, aunque tangencialmente. Empecé esta meditación cuando Vicky Unruh me invitó a formar parte de un número especial de la revista de la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos, y me sugirió que reflexionara sobre un proyecto de investigación a largo plazo que he llevado a cabo en colaboración con la académica de salud pública María Gudelia Rangel Gómez y el demógrafo Armando Rosa Solís, los dos de Tijuana. Y es en torno a personas que trabajan en prostitución en la ciudad fronteriza de Tijuana. Y voy a pasar unas imágenes para que se den cuenta de cómo es ese lugar, ¿no? Este trabajo comenzó en la década de los 90 y continuó a lo largo de la mitad de la década pasada, produciendo 3 artículos sobre mujeres y 2 sobre trabajadores sexuales travesti. Al revisar el sondeo general y la transcripción de las entrevistas para preparar el artículo para ese número de revista, me impresionó una vez más hasta qué punto esas personas forman parte de lo que Saskia Sassen llama circuitos de sobrevivencia entre el sur global y las ciudades globales como Los Ángeles y Tijuana, algunas de estas ciudades localizadas en el sur y otras no. Esos trabajadores sexuales provienen de toda la República Mexicana y migran a Tijuana, ciudad que pertenece tanto al tercer mundo como a la esfera global, por razones de necesidad económica, y frecuentemente sus historias incluyen también trabajo con bajos salarios en Estados Unidos, así como su participación en varios sectores de la economía informal en el área de la frontera norte para suplementar o a veces para enmascarar su ingreso primario. Independientemente de otra serie de factores, esas personas que encuestamos y entrevistamos provienen de un entendimiento explícito de que vivir en estas circunstancias significa trabajar, y el trabajo es precisa y sencillamente trabajo, o sea que no es una trayectoria profesional, no son profesionistas. Saben que sus cuerpos son marginados o invisibilizados y sus voces no se escuchan. Al mismo tiempo, mientras que sus vidas pueden parecer inimaginablemente duras para muchos de nosotros, en sus historias ellas se presentan a sí mismas generalmente como actores racionales, eligiendo la mejor opción posible para ellas y para sus familias de una serie de alternativas limitadas. El énfasis que se ha puesto recientemente en el tráfico o la trata de blancas, como hemos visto aquí en este artículo, dentro de los estudios académicos y populares, en especial el tráfico sexual a través de fronteras internacionales, pero también en otras formas de tráfico ilegal o bajo engaños trabajadores, añade otra dimensión a esta discusión. Bienvenidos. No han perdido absolutamente nada. Hemos estado hablando de fútbol hasta este momento. Entonces, este énfasis reciente en la trata de blancas añade otra dimensión a esta discusión, pues el tráfico es precisamente
aquello que sustrae el elemento de posibilidad de elección, aunque sea limitada, de lo que es el trabajo. Como notas hacen en un artículo que algunos de ustedes que han leído, cito, la prostitución y el trabajo migrante son medios cada vez más populares de ganarse la vida. El tráfico ilegal de